El condado de Lingen fue un estado del Sacro Imperio Romano Germánico, que estuvo unido en unión personal con los reinos españoles desde 1551 hasta 1648. Pertenecía al círculo de Baja Renania-Westfalia, y estaba rodeado por los obispados de Münster y Osnabrück y el condado de Tecklemburgo. Estaba dividido en el Alto Lingen, al que pertenecían las parroquias Ibenburen, Brochterbeck, Recke y Mettingen, y el Bajo Lingen, al que pertenecían las parroquias Bakun, Bauwinkel, Beesten, Bramsche, Freren, Lengerich, Lingen, Plantlune, Schapen y Thuine. El Alto Lingen perteneció más tarde al distrito de Tecklemburgo y al distrito administrativo prusiano de Münster, hoy al distrito de Steinfurt, Alemania. El Bajo Lingen, con un área de 330 kilómetros cuadrados, se combinó con algunas otras partes del área para formar el distrito de Lingen, que en 1977 se convirtió en parte del distrito de Emsland, Alemania. Historia del condado de Lingen. En 1493. Como resultado de disputas familiares, Lingen fue separado del condado de Tecklemburgo. Nicolás IV se rebeló contra su padre Nicolás III, quien fue encarcelado, pero liberado después de que le cedió Lingen. Su hermano mayor, Otón IX, heredó la otra mitad del condado de Tecklemburgo después de la muerte de su padre en 1508. Desde 1498 el señor Nicolás IV residió junto con su madre en el castillo de Lingen. Comenzó una época convulsa. Dado que Nicolás intentó compensar el declive del comercio en la ciudad, asaltando a los comerciantes en los territorios vecinos, el príncipe obispo de Münster, como represalia, capturó la ciudad y el castillo de Lingen en 1518 y ocupó el país durante un año. Durante ese tiempo Nicolás IV tuvo que huir. En 1526. Para ganar un fuerte aliado después de su regreso, Nicolás le dio al duque de Gueldres, Carlos de Egmont, su tierra como feudo y la ciudad y el castillo de Lingen como una casa abierta. Después de que Nicolás muriera soltero en 1541, Conrado de Tecklemburgo-Schwerin, su sobrino y conde de Tecklemburgo, era su pariente más cercano y heredó el señorío de Lingen. Como antes de 1493, los territorios de Tecklemburgo y Lingen estaban de nuevo en una sola mano. El nuevo soberano introdujo el credo luterano en Lingen. Sin embargo, el feudo de 1526 todavía existía. En 1528 Carlos de Egmont tuvo que reconocer al rey emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, primero de Castilla y León, primero de Aragón y Sicilia, primero de Barcelona, cuarto de Navarra, segundo de Borgoña, etc. como señor feudal de su ducado, y murió sin hijos en 1538. Él había nombrado al duque Guillermo de Jülich-Kleverichsberg como su heredero. Pero, el rey emperador consideraba que el ducado de Gueldres había vuelto a él, y por lo tanto, después de la muerte de Nicolás IV, el señorío de Lingen también. Guillermo de Jülich-Kleverichsberg trató de retener el ducado de Gueldres. Hizo un tratado con el rey de Francia y se casó con Juana de Albret, y con este respaldo se atrevió a desafiar al emperador. Demasiado pronto se enteró de que los franceses no movieron un dedo para ayudarlo, y se sintió abrumado y tuvo que rendirse. De acuerdo con el Tratado de Venlo de 1543, que fue el resultado de esta guerra, Gueldres y el condado de Zutphen fueron transferidos a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, combinándolos con sus posesiones borgoñonas en los Países Bajos. En 1547, a causa de su adhesión a la Liga de Esmalcalda, Conrado de Tecklemburgo-Schwerin-Lingen fue proscrito por un edicto imperial, Reichsrath, por el emperador Carlos, y la ejecución del mismo conferida a Maximiliano de Egmont, conde de Buren, que cayó 2 veces sobre el conde Conrado, y lo obligó a abandonar el señorío de Lingen, junto con otras 13 parroquias pertenecientes al condado de Tecklemburgo, como también sus demandas al obispado de Münster, y también a pagar una suma de 25.000 Rijksdólares. Y el 29 de junio de 1548 el victorioso Maximiliano de Buren fue investido por el emperador, con Lingen como condado, bajo plena exención de todos los impuestos del imperio. Pero el conde Maximiliano de Buren moriría ese mismo año, dejando una hija llamada Ana de Egmont, quien se convirtió en condesa de Buren y Lingen tras la muerte de su padre. En 1551, cuando Ana de Egmont se casó con el príncipe Guillermo de Nassau-Orange, el Taciturno, el emperador Carlos V aceptó este matrimonio solo con la condición de que le vendieran el condado de Lingen. El Alto y Bajo Lingen fue vendido al emperador por 120.000 florines de oro. Para el emperador el condado de Lingen era un lugar de importancia estratégica. Por este motivo, después de adquirir el condado, Carlos V lo cedió a su hermana María de Hungría, gobernadora de los Países Bajos. El emperador Carlos V
Lo eximió de pagar impuestos al imperio, como también lo hizo con sus posesiones borgoñonas. Durante su mandato, la antigua ley fue resumida y puesta en vigor como Lingenscheslandrecht, que traducido significa la ley de la tierra de Lingen. Con Lingen, el emperador tenía un puesto de guardia en el río Ems, y, al mismo tiempo, un importante punto de partida para las actividades políticas, militares y económicas en el noroeste de Alemania. El 22 de octubre del mismo año, Carlos V, enfermo y cansado, abdicó en Bruselas como soberano gran maestre de la Orden del Toisón de Oro. 3 días después, en una grandiosa y ostentosa ceremonia ante decenas de invitados, se produjo la abdicación como soberano de los Países Bajos en favor de su hijo Felipe, príncipe de Asturias, Girona y Viana, rey de Nápoles y Jerusalén, duque de Milán, y en ese entonces también rey de Inglaterra e Irlanda. El condado de Lingen fue transferido junto a esos territorios, a pesar de todas las presentaciones y quejas de los condes de Tecklemburgo. Lingen se había convertido así en el puesto de avanzada oriental del Imperio Español. En 1578, los Estados Generales de los Países Bajos vendieron Lingen a Guillermo de Orange con la condición de que lo conquistara. Debido a que esto no sucedió, los estados de Overijssel se negaron a empeñar al príncipe el condado. El 25 de octubre de 1597, durante la Guerra de los 80 años y la Guerra Anglo-Española, un ejército anglo-holandés de 6.000 hombres dirigido por Mauricio de Nassau-Orange y Horace Veré conquistó Lingen para la Unión de Utrecht. El Statuder de Frisia, Groningen, Drente, Overijssel y Lingen. Frederick van den Berg defendió Lingen para Felipe II de Castilla y León, primero de Aragón y Sicilia, primero de Barcelona, cuarto de Navarra, primero de Portugal, etc. con solo 500 hombres, pero después de un sitio de más de 2 semanas, van den Berg se rindió el 12 de noviembre de 1597. Lingen fue empeñado al príncipe por los estados de Overijssel en 1602. El matrimonio antes mencionado de su padre con Ana de Buren le sirvió de excusa a Mauricio para reclamar el condado. El dominio de Orange sobre Lingen solo duró 8 años. El 10 de agosto de 1605, un ejército español de 17.000 hombres sitió Lingen, la capital del condado homónimo. La ciudad fortaleza de Lingen fue defendida por una guarnición de unos 1.000 soldados holandeses, al mando del capitán Maerten Koven. Con la esperanza de que el príncipe Mauricio de Nassau-Orange acudiera en su ayuda, intentaron resistir el asedio durante 9 días. Al final el esperado relevo del príncipe Mauricio no llegó a tiempo. Y Ambrosio Spinola obligó a la guarnición a rendirse y la ciudad cayó el 19 de agosto. Durante varias décadas hubo una fuerte guarnición en la ciudad capital del condado. En ocasiones había más de 2.000 soldados alojados en la ciudad, que tenía alrededor de 1.200 habitantes y 180 casas. Los intentos realizados por los holandeses para introducir el calvinismo en el condado fueron deshechos por los españoles. ¡Bien hecho! Lingen experimentó nuevamente una restauración del credo católico. Cuando la guerra se desplazó más hacia el sur y Lingen perdió cada vez más importancia estratégica como resultado, el gobierno español en Bruselas acordó en 1632 neutralizar a Lingen. La fortaleza fue demolida en unos pocos meses y, a principios de 1633, Lingen pasó a ser propiedad del príncipe de Orange. Y a partir de entonces, la ciudad se salvó en gran medida de la agitación de la Guerra de los 30 años. En la paz de Münster en 1648, el rey hispánico reconoció la transferencia a la Casa de Orange. La familia Bentheim-Tecklemburgo continuó reclamando el condado. Esto fue el fin de la historia española en Lingen. Descripción del condado. El suelo de este condado, tomado en general, era de fertilidad moderada. En el Alto Lingen había algunas buenas minas de carbón y canteras de piedra. La iglesia predominante aquí, de hecho, era la calvinista, pero la mayoría de los habitantes del país eran católicos. Bajo el dominio holandés, las iglesias católicas fueron confiscadas y cedidas a los calvinistas, y los católicos obligados a realizar el ejercicio de su religión en los países vecinos. Todavía en 1711 el rey Federico Guillermo I de Prusia les permitió asistir a su servicio divino de manera limitada en el propio Lingen. Pero estaban obligados a pagar a los predicadores calvinistas los foros stolae. Los luteranos eran pocos en el condado. El idioma de este condado era un dialecto de bajo sajón. Las armas de este condado eran un ancla de oro, en un campo azul. Bueno, vamos a jugar.